La luz del atardecer se filtra por la ventana de mi sala mientras observo mi retrato de primera comunión. Hoy tengo 76 años. Mi nombre es Leonor Jiménez García. Nací y crecí en Tenosique, Tabasco, donde el río Usumacinta era más que un simple cauce de agua. Era nuestra vida, nuestro sustento, nuestro destino. Me encuentro aquí, con las manos marcadas por el tiempo, contemplando la suave llovizna que cae afuera. Dicen que la lluvia es una bendición, pero no todas las bendiciones llegan como uno espera. La mía apareció después de una tormenta que duró años. Hoy encontré la fuerza para compartir esta historia que guardé en lo más profundo de mi corazón durante más de 5 décadas. Crecí en una casa humilde, con paredes de adobe y techo de palma. Era una niña de recursos limitados, pero abundante en el amor de mi madre, doña Guadalupe, una mujer valiente que lavaba ajeno para mantener a sus 4 hijos. Mi padre, Roberto, era un hombre muy devoto. Al menos eso decía cuando alzaba la voz pidiendo orden, o cuando sostenía firmemente su cinturón. La disciplina forma el carácter, repetía mientras nos encogíamos en silencio. Mi madre solo bajaba la mirada, como una palomita asustada. ¿Será que Dios lo ve todo? Nos preguntaba cuando él salía a la cantina de Don Chema. En nuestro pequeño y acogedor pueblo, la iglesia antigua era el centro de todo. El padre Ramón, un hombre de unos 50 años, era considerado casi un santo por los habitantes. Su palabra era incuestionable, como si fuera la voz misma del cielo. Un hombre formal, de mirada profunda y penetrante, que parecía descubrir cada falta escondida en el interior de las personas. Tenía yo 19 años cuando mi vida dio un giro completamente inesperado. Acababa de conocer a Miguel, el hijo educado del boticario, un muchacho apuesto de sonrisa radiante y ojos sinceros que tocaba la guitarra con dulzura en las fiestas del pueblo. Cuando me miraba, sentía un delicado cosquilleo en el corazón. Era un sentimiento tan puro y genuino que resultaba imposible evitarlo. Una noche despejada durante la fiesta de San Antonio, Miguel me invitó tímidamente a bailar. Inocentemente, acepté con una sonrisa nerviosa. Bailamos juntos, compartiendo el momento mágico, sus manos respetuosamente en mi cintura, como dictan las buenas costumbres. Solo fue eso, lo juro por lo más sagrado, un simple baile tradicional. Pero bastó para que Lorenzo, el sobrino del sacerdote, un joven de mirada amarga, esparciera rumores maliciosos sobre mi comportamiento. Los chismes corrieron como agua en temporal por las calles empedradas. Al llegar a casa, mi padre me esperaba en el portal con el rostro transformado por el enojo. «Has traído vergüenza a la familia», exclamó con voz severa mientras mi madre lloraba en silencio en un rincón. «Hay que limpiar nuestro nombre». Al día siguiente, cuando el sol apenas asomaba, el padre Ramón visitó nuestra casa. Se sentó en la mesa de madera de la cocina y aceptó el café humeante que mamá le sirvió con manos temblorosas y la mirada baja. «Leonor tiene un llamado divino», pronunció con voz solemne. «Es la voz del Señor». Yo no comprendía lo que sucedía, mi mente daba vueltas. ¿Un llamado? ¿Qué llamado? Solo soñaba con ser maestra del pueblo, formar una familia honrada, tener hijos. Anhelaba volver a sentir esa alegría pura que Miguel me transmitía con su presencia. «Existe un convento respetable en San Cristóbal de las Casas, Chiapas», continuó el padre con voz firme. «Las hermanas de la Divina Providencia te recibirán con los brazos abiertos. Allí encontrarás tu verdadero camino y purificarás tu espíritu». Mi padre asintió sin dudarlo un segundo. Mamá sollozaba en silencio junto al fogón, pero no se opuso. ¿Quién era ella para cuestionar los designios divinos? ¿Y quién era yo, una simple muchacha de pueblo, para hacer lo mismo? «Prepara tus cosas», ordenó mi padre con voz autoritaria. «Partirás la próxima semana». Esa noche interminable lloré hasta quedarme sin lágrimas. Abracé mi única muñeca de tela, un tesoro precioso que mi madre había cosido con amor para mí cuando era pequeña. No deseaba partir, no quería ser monja, no quería abandonar mi hogar, mis ilusiones, mis sueños de juventud. Era mi tía Lupita quien me consolaba en secreto. Vivía cerca de nosotros y era partera respetada, una mujer sabia conocedora de remedios naturales y lectora de estrellas.
Mijita, me susurró mientras me abrazaba. A veces debemos navegar por ríos que no escogimos para encontrar nuestro propio mar. Guarda eso en tu corazón como un tesoro. La víspera de mi partida, logré ver a Miguel en secreto, con el corazón palpitando como un pajarillo asustado. Nos encontramos tras la capilla antigua, donde nadie acudía a esa hora sagrada del atardecer. Tomó mis manos temblorosas entre las suyas con los ojos humedecidos por la tristeza. Te esperaré, Leonor, el tiempo que sea necesario, hasta que las estrellas dejen de brillar. Qué inocente era mi dulce Miguel. Qué inocentes éramos los dos, creyendo que el mundo era tan sencillo como una flor silvestre, que bastaba con desearlo para conseguirlo. El viaje se extendió por 5 interminables días que parecían no tener fin. Los primeros 3 en una destartalada camioneta que crujía por caminos polvorientos y solitarios, seguidos de 2 más en un tren viejo que serpenteaba entre montañas misteriosas y valles profundos. Jamás había salido de mi querido Tenosique. Todo me resultaba desconocido y perturbador, como un sueño del que no podía despertar. Mi equipaje era tan escaso como mis esperanzas. Un pequeño atado de ropa doblada con esmero, una medalla brillante de la Virgen de Guadalupe, último regalo de mi madre afligida, y un rosario de madera oscura que perteneció a mi abuela. Al llegar a San Cristóbal de las Casas, sentí que el corazón se me encogía como una hoja marchita. La ciudad colonial, con sus calles empedradas que susurraban historias antiguas y su aire frío de montaña que cortaba como cuchillo, era muy diferente a mi cálido pueblo junto al majestuoso Usumacinta. El convento se alzaba imponente como una fortaleza gris, sus muros gruesos y ventanas estrechas parecían tragarse la luz dorada del sol. Sor Teresa me recibió en el portal sombrío. Era una mujer alta y delgada como un ciprés, de facciones severas y piel pálida como la cal de las paredes. Aparentaba más edad de la que tenía, como si los años pesaran el doble dentro de aquellos muros. Bienvenida a la casa del Señor, pronunció con voz helada, sin el menor asomo de calidez humana. Aquí aprenderás el verdadero significado de la obediencia y la devoción. Ese primer día inolvidable me condujeron a una habitación austera como celda de penitencia. Allí, cortaron sin compasión mi cabello largo y negro que tanto le gustaba a Miguel, cayendo como pétalos marchitos sobre el piso frío y sin vida. Me dieron un baño con agua helada que me caló hasta los huesos y me vistieron con un hábito áspero que me irritaba la piel delicada. De ahora en adelante serás Sor María del Santo Sacrificio, declararon con solemnidad. En mi celda solitaria esa noche interminable, acurrucada en un colchón delgado como papel, lloré en silencio mientras recordaba el aroma dulce de las tortillas recién hechas de mi madre y la sonrisa cálida de Miguel que ya parecía tan lejana. Los días eternos transcurrían con una monotonía cruel y despiadada. El despertar era a las 4 de la madrugada oscura, marcado por el sonido metálico y penetrante de una campana sin misericordia. Rezábamos de rodillas sobre el suelo helado durante una hora que parecía no terminar nunca. Después, limpiábamos el convento en completo silencio, como sombras sin voz. El silencio es virtud, repetía Sor Teresa ante cualquier murmullo o suspiro. Desayunábamos pan duro como piedra y atole aguado sin sabor. Seguían más oraciones interminables, trabajo pesado en la huerta bajo el sol inclemente, clases tediosas de doctrina y costura, todo en un silencio sepulcral que pesaba como losa, con la mirada siempre baja, como si el suelo guardara todos nuestros secretos. Éramos 28 novicias, todas con la misma expresión de desamparo en los ojos. Algunas apenas adolescentes. Nadie hablaba de su pasado, estaba prohibido. El mundo exterior ya no existe para ustedes, nos recordaba el Padre Salvador, un hombre de mirada esquiva que venía cada semana a confesarnos. Fue en mi tercera semana cuando conocí a Carmen. Trabajaba en la enfermería y había algo diferente en ella, una chispa de vida en su mirada, como si guardara un secreto. Un día, mientras limpiaba el pasillo, dejó caer discretamente un papel a mis pies. Ten cuidado en el confesionario, decía con letra temblorosa. No entendí la advertencia hasta mi siguiente confesión, cuando expresé mi nostalgia por mi familia. Al día siguiente, Sor Teresa me llamó a su oficina. Conocía cada palabra que había compartido en el confesionario. La añoranza es obra del mal,
sentenció. Me impuso un castigo por mi debilidad. Fue entonces cuando comprendí, con profunda tristeza, que aquel lugar sagrado ocultaba oscuras sombras tras sus muros antiguos. No era la única que sufría en silencio. Todas habíamos llegado allí contra nuestra voluntad, enviadas por familias o sacerdotes, siguiendo una supuesta vocación divina que ninguna sentía verdaderamente en su corazón. Carmen, una joven de espíritu inquebrantable, comenzó a buscarme en secreto durante las tareas de limpieza. Llevaba 3 largos años en el convento, originaria de Monterrey. Su padre la había enviado cuando descubrió su noble deseo de estudiar medicina y ayudar a los demás. Este convento no es lo que parece ante los ojos del mundo, susurró Carmen con voz temblorosa. He sido testigo de situaciones muy preocupantes. No pudimos continuar nuestra importante conversación pues la hermana Pilar, siempre vigilante, nos descubrió hablando. Como severo castigo, nos hicieron arrodillarnos durante interminables horas mientras rezábamos el rosario una y otra vez. Un mes después, durante una noche tormentosa que parecía no tener fin, presencié algo verdaderamente inquietante. Los truenos incesantes me mantenían despierta cuando escuché pasos misteriosos en el pasillo oscuro. A través de la pequeña rendija de mi puerta de madera, vi al Padre Salvador dirigiéndose sigilosamente a la celda de una joven novicia llamada Mariana. Sor Teresa lo acompañaba, sosteniendo un candelabro que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Al día siguiente, Mariana no asistió a los rezos matutinos. Al preguntarle discretamente a la hermana Carmen sobre ella, solo respondió con voz esquiva: «Hay que orar por las hermanas que enfrentan pruebas difíciles». Carmen me confirmó mis crecientes sospechas con una mirada llena de pesar. No era la primera vez que ocurrían estas situaciones perturbadoras. Existía un pacto de silencio que protegía a quienes actuaban de manera incorrecta tras los muros sagrados. Nadie creería nuestra palabra en el mundo exterior, explicó Carmen con amargura. Solo somos novicias sin voz. Mi corazón se encogió de profunda tristeza e indignación hacia quienes me habían enviado allí, hacia este sistema que encerraba a jóvenes inocentes contra su voluntad. Los meses pasaban lentamente como gotas de agua en un desierto interminable. Aprendí a sobrevivir manteniendo un perfil bajo entre las sombras. Obedecía sin cuestionar, rezaba mecánicamente y solo confesaba faltas menores. Pero en lo más profundo de mi ser seguía viva aquella alegre joven de Tenosique que soñaba con ser maestra, que amaba el majestuoso río y bailaba inocentemente con Miguel bajo las estrellas. Una noche en la cocina, escuché a la hermana Pilar conversando con Sor Teresa sobre una visita próxima de los obispos. «Debemos prepararnos», dijo Sor Teresa. «Mariana y Lucía necesitan recuperarse». Las llevaremos al cuarto de meditación hasta que pase la inspección. ¿Cuarto de meditación? Jamás había oído de tal lugar. Al contarle a Carmen, sus ojos brillaron. Había escuchado rumores sobre un espacio secreto bajo la capilla donde llevaban a las novicias que intentaban marcharse o que mostraban cambios en su comportamiento. Esa noche no pude dormir pensando en las jóvenes aisladas, en mi madre y en Miguel. Encontraremos una solución, me aseguró Carmen. La verdadera fe libera, no encarcela. La víspera de la visita, el convento era un hervidero de actividad. Mientras las hermanas limpiaban frenéticamente, Carmen y yo fuimos asignadas a la capilla. Entre nuestras tareas, buscábamos discretamente alguna señal del cuarto oculto. «Mira», susurró Carmen, indicando una pequeña puerta tras el confesionario. «He observado esa entrada. Nadie la usa durante el día. Esperamos el momento oportuno». Cuando la hermana Pilar salió por más materiales de limpieza y las otras novicias se ocupaban de los vitrales, nos acercamos sigilosamente. La puerta estaba cerrada, pero Carmen tenía un pequeño secreto, un pasador que había guardado cuidadosamente. Carmen susurró mientras manipulaba el pasador en la cerradura, recordando cómo su hermano le había enseñado este truco para abrir la alacena de su casa en busca de dulces. Tras unos momentos que se sintieron eternos, la cerradura cedió con un suave clic. Nuestros corazones palpitaban tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlos. Al otro lado de la puerta, una escalera de piedra descendía hacia lo que parecía ser un sótano, el ambiente cargado de humedad.
Regresaremos después, murmuró Carmen. Esa noche, la ansiedad nos quitó el apetito durante la cena. En los rezos nocturnos, repetía las oraciones mecánicamente, mi mente concentrada en lo que nos esperaba. Si nos descubren, le susurré a Carmen mientras volvíamos a nuestras habitaciones. Ella me miró con determinación. Si no hacemos nada, estas injusticias continuarán. Esperamos hasta que el convento quedó sumido en un profundo silencio, solo interrumpido por el suave susurro del viento contra las ventanas y ocasionales sollozos lejanos que resonaban en la oscuridad. Nos deslizamos descalzas por los largos pasillos de piedra fría, Carmen sosteniendo una pequeña vela temblorosa entre sus manos delicadas. Avanzamos con extrema cautela, elevando plegarias sinceras al cielo. La capilla antigua estaba bañada por la luz plateada de la luna que se filtraba a través de los hermosos vitrales, creando un mosaico de colores tenues en el suelo desgastado. Temblaba sin control, tanto por el frío penetrante como por el miedo que me consumía. Carmen me tomó suavemente de la mano y nos acercamos con pasos silenciosos a la pequeña puerta misteriosa. Esta vez estaba entreabierta, como invitándonos a entrar. Descendimos por la escalera en espiral, mientras el aire se volvía cada vez más denso y húmedo. El sótano resultó ser mucho más amplio de lo que imaginábamos, con un corredor largo y sombrío flanqueado por pequeñas puertas de madera antigua. Carmen llamó con voz suave y temblorosa. ¿Teresa? ¿Lucía? Un débil sonido lastimero nos guió hacia una de las puertas oxidadas. A través de una pequeña ventana con barrotes, vimos a Teresa acurrucada sobre un delgado colchón desgastado. Se veía extremadamente frágil, con profundas ojeras marcadas en su rostro pálido. Vinimos a ayudar, susurré mientras Carmen intentaba abrir la pesada puerta. Es inútil, respondió Teresa con voz apagada y sin esperanza. Al amanecer nos trasladarán, antes de que lleguen los obispos de visita. ¿Quién más está aquí?, preguntó Carmen con preocupación evidente. Lucía está en la celda contigua, y más allá está Patricia, quien intentó marcharse hace un mes. Ya casi no habla. La situación era profundamente desgarradora. 3 jovencitas inocentes confinadas injustamente en la oscuridad. ¿Cuántas más habrían pasado por este lugar sombrío? ¿A cuántas habrían enviado a otros conventos lejanos para silenciarlas? Mientras pensábamos desesperadamente qué hacer, escuchamos pasos firmes descendiendo por la escalera. Carmen apagó rápidamente la vela y nos ocultamos tras unos barriles polvorientos. La hermana Pilar apareció con una lámpara brillante, seguida por el padre Salvador. Los obispos llegarán a las 8, dijo él con voz severa. Asegúrate de que no quede ningún rastro. No quiero cuestionamientos. Sí, padre, respondió ella con sumisión. El transporte vendrá a las 5. Entraron en una habitación al final del oscuro pasillo, dejando la puerta entreabierta. Desde nuestro escondite, podíamos escuchar claramente su conversación. ¿Qué hay de la nueva chica, Leonor?, preguntó el padre Salvador. ¿Cómo se está adaptando? Mi corazón se detuvo al escuchar mi nombre. Carmen apretó mi mano suavemente. Aún muestra resistencia, respondió la hermana Pilar. Aunque está progresando. Carmen es quien me inquieta. Tiene un espíritu demasiado independiente. Siempre está cuestionando todo con su mirada inquisitiva. Después de la visita, me encargaré de ambas, dijo el sacerdote, con un tono que me heló la sangre. Tengo maneras de tratar con las más rebeldes. El significado de sus palabras era claro como el agua. Carmen y yo intercambiamos miradas en la oscuridad, compartiendo el mismo pensamiento. Teníamos que escapar lo antes posible. Aguardamos pacientemente hasta que se marcharon, aunque pareció una eternidad. Cuando por fin regresó el silencio, Carmen volvió a encender la vela. Te llevarán al amanecer, le susurré a Teresa por la pequeña ventana. ¿Volveremos mañana por la noche?, preguntó ella con voz exhausta. ¿Esto nunca termina? Puede terminar si encontramos una salida, respondió Carmen. ¿Pero cómo podríamos irnos? No tenemos recursos, ni conocemos a nadie en la ciudad. Carmen se quedó pensativa un momento. De pronto, su rostro se iluminó con esa expresión determinada que conocía tan bien.
Se me ocurre algo, dijo. Pero necesitaremos ayuda. Regresamos sigilosamente a nuestra habitación. Acostada en mi austera cama, el sueño me eludía. Las escenas del sótano, las jóvenes cautivas, las palabras amenazantes del sacerdote, todo daba vueltas en mi mente. La mañana siguiente, los obispos arribaron puntualmente a las 8. 3 hombres con vestimentas moradas, de aspecto solemne. Todo el convento formó una fila en el patio para recibirlos, con las cabezas inclinadas y las manos juntas en posición de rezo. La Madre Teresa mostraba una sonrisa que nunca le había visto. De repente parecía una persona completamente distinta, dulce y bondadosa. ¡Qué maravilloso ejemplo de dedicación son nuestras novicias!, exclamó mientras nos presentaba. Viven en constante oración y trabajo, siguiendo el camino de la Virgen. Deseaba revelar la verdad en ese momento, pero sabía que mi palabra no tendría peso. Sería mi testimonio contra el de ellos. Durante el día, los obispos recorrieron el convento, visitando cada rincón, desde la capilla hasta el huerto. Por supuesto, el sótano y las jóvenes que se llevaron antes del alba quedaron fuera del recorrido. Esa noche, agotada de fingir, encontré a Carmen en el área de lavado. Estábamos solas, sumergidas en nuestra labor con las sábanas. ¿Qué hay del plan?, pregunté en voz baja. Estoy trabajando en ello, contestó. ¿Te has fijado en la hermana Rosario, de la cocina? Es diferente a las demás. La he visto llorar a escondidas. Creo que también la trajeron aquí contra su voluntad. ¿Crees que nos ayudará? Solo hay una forma de averiguarlo. Al día siguiente, tras la partida de los obispos, todo volvió a la rutina habitual. Las jóvenes regresaron del sótano, pero no pudimos verlas. Nos enteramos que estaban en aislamiento espiritual, confinadas a sus celdas por una semana, con una dieta mínima. Carmen logró conversar con la hermana Rosario. Tal como sospechaba, la monja mayor guardaba sus propias penas. La habían enviado al convento en su juventud, después de perder a su prometido en un conflicto. Su familia, muy devota, lo interpretó como una señal divina. Nadie debería permanecer aquí sin desearlo, confesó la anciana monja con los ojos húmedos. Esto no representa el verdadero servicio a Dios. Exidio a collabor. Como responsable de la cocina, tenía acceso a la despensa y las llaves de la entrada posterior, donde recibían los suministros. En 3 días, nos informó, llegará el camión de provisiones. Don Chui, el proveedor de verduras, es una persona confiable. Puede llevarlas hasta Palenque, donde pasa el autobús a Tuxtla Gutiérrez. Era nuestra oportunidad, pero no podíamos irnos solas. Debemos ayudar a las chicas del sótano, insistí. No podemos abandonarlas. La hermana Rosario movió la cabeza con preocupación. Será más complicado. Están vigiladas día y noche, y más personas aumentan considerablemente el riesgo, susurró la hermana Rosario con voz temblorosa. O salimos todas o ninguna, respondió Carmen con determinación inquebrantable. Comenzamos a planear cuidadosamente el escape. La noche anterior a la entrega de víveres, la hermana Rosario prepararía un té especial con hierbas para ayudar a dormir a las otras monjas. Con suma precaución, abriría el sótano y las habitaciones. Nos encontraríamos en la puerta trasera a las 4 de la madrugada, cuando Don Chui llegara con su camioneta destartalada. Durante 2 largos días juntamos lo necesario con mucha cautela. Tortillas guardadas discretamente de las comidas, frutas maduras del huerto, y un cambio de ropa limpia que lavamos y escondimos bajo las tablas sueltas del piso. Era poco, pero suficiente para comenzar una nueva vida. La noche acordada, los nervios incontenibles no me dejaron dormir ni un momento. Cada pequeño sonido me sobresaltaba como un trueno. ¿Y si algo salía mal? Lo peor sería quedarme atrapada en este lugar para siempre. A las 3 de la madrugada me levanté sigilosamente como un gato. Me puse mi ropa de civil que había guardado con tanto cuidado, una falda sencilla color café y una blusa blanca desteñida. Tomé mi pequeño envoltorio con comida y esperé conteniendo la respiración. Carmen apareció en mi puerta como acordamos, como una sombra silenciosa. «Ya está todo listo», murmuró casi imperceptiblemente.
Avanzamos por el pasillo oscuro, pisando con extrema precaución. Al pasar por el cuarto de la Madre Superiora, escuchamos su respiración tranquila y acompasada. El té de hierbas había funcionado perfectamente. La bondadosa hermana Rosario nos esperaba en el sótano húmedo y frío. Ya había ayudado a salir a las 3 jóvenes, que aunque temerosas y temblorosas, estaban decididas a recuperar su ansiada libertad. Que la Virgen las proteja siempre, susurró la anciana monja con lágrimas en los ojos, bendiciéndonos con manos temblorosas. Nos guió hasta la puerta trasera como un ángel guardián. A cada paso cauteloso temía que alguien despertara, pero todo siguió sumido en un profundo silencio. Don Chui, aquel hombre generoso y compasivo, esperaba con su camioneta cubierta en la oscuridad del amanecer. En silencio absoluto, nos ayudó a subir una por una y nos cubrió cuidadosamente con costales vacíos de yute. No se muevan hasta que estemos lejos, aconsejó en voz baja. A veces pasa la policía por la carretera principal. La camioneta arrancó despacio, como una sombra en la noche. Oí la puerta cerrarse suavemente y luego el tranquilo ronroneo del motor. Éramos libres al fin. Después de año y medio en ese lugar sombrío, por fin había escapado. Acostada entre los costales ásperos, junto a Carmen y Teresa, las lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas. No eran de miedo, sino de esperanza pura. El largo viaje a Palenque duró 4 horas interminables por caminos sinuosos. Bajamos al amanecer, entumecidas pero con el corazón rebosante de alegría. Es mi sobrina Victoria, le dijo don Chui a la señora regordeta de los boletos, señalándome con naturalidad. Van a visitar a su tía en Tuxtla. La mujer apenas nos miró, demasiado ocupada contando el dinero de la mañana. Don Chui, ese ángel disfrazado de comerciante, había vendido parte de sus preciadas verduras para comprar nuestros boletos. Que Dios se lo pague 1000 veces, le dije con sincera gratitud, tomando sus manos trabajadoras y curtidas por el sol. Ya me estás pagando, mijita. Sonrió con una dulzura paternal. Mi hermana también fue llevada a un convento cuando era joven. Nunca regresó a casa. Dijeron que enfermó gravemente, pero ni siquiera pudimos darle el último adiós. En el viejo autobús rumbo a Tuxtla, las 5 nos sentamos juntas en la última fila. Por primera vez desde que nos conocimos, hablamos sin temor ni reservas. Cada una compartió su dolorosa historia en susurros. Teresa había sido enviada por su padrastro tras quedar huérfana de madre. Lucía fue separada de su pequeño bebé recién nacido sin poder despedirse. Patricia solo anhelaba estudiar y ser una mujer independiente. Historias diferentes pero entrelazadas por el mismo dolor profundo, jóvenes obligadas a una vida que jamás eligieron. ¿A dónde iremos ahora?, preguntó Lucía, la más joven y frágil con apenas 17 años. Nadie supo qué responder en ese momento. Ninguna de nosotras tenía una familia amorosa que nos recibiera de vuelta. No teníamos ni dinero ni un lugar seguro a donde ir. Vamos a Villahermosa, sugirió Carmen, siempre la más valiente y resuelta. Es una ciudad grande y próspera, habrá más oportunidades para todas. Podemos apoyarnos entre nosotras por un tiempo. ¿Y si nos encuentran?, susurró Patricia, todavía temerosa como una paloma. Las autoridades no nos protegerán. Entonces cambiaremos nuestros nombres, respondió Carmen con determinación. Empezaremos una nueva vida desde cero. No seríamos las primeras mujeres que necesitan comenzar de nuevo para encontrar su libertad. El autobús avanzaba por la carretera, levantando una nube de tierra rojiza. Contemplé por la ventana los árboles de ceiba en flor, el cielo más azul que jamás había visto, los arroyos serpenteando entre las colinas. Reflexioné sobre todo lo ocurrido, sobre cómo mi vida había dado un giro desde aquella celebración de San Antonio en Tenosique. ¿Saben qué quiero hacer cuando lleguemos a Villahermosa?, dije rompiendo el silencio. Quiero cortarme el cabello como yo decida, y dejarlo crecer después, simplemente porque puedo. Las muchachas sonrieron, una sonrisa sincera que resonó en el autobús vacío. Quiero comer un plato lleno de mole con arroz, dijo Patricia, relamiéndose. Quiero dormir hasta tarde, suspiró Teresa, sin campanas, sin rezos obligados.
Quiero aprender a leer bien, agregó Lucía, y después escribir todo lo que pasó en ese lugar, para que nadie lo olvide. Carmen tomó mi mano y sonrió, esa sonrisa que me daba valor. Y yo quiero que nunca más sintamos miedo, dijo, que aprendamos a ser verdaderamente libres. En ese momento comprendí que mi vida apenas comenzaba. Tenía solo 21 años, aunque sentía el peso de una eternidad. Había perdido mi hogar, mi pueblo, mi primer amor, pero había ganado otras cosas, valentía, amistad y determinación. Y lo más valioso, había encontrado mi voz. El autobús continuaba su marcha y con cada kilómetro, sentía que los muros del convento se desvanecían en la distancia. Mi madre siempre decía que la vida es como el río Usumacinta. Puede tener piedras en el camino, puede tener curvas que no vemos, pero el agua siempre encuentra su camino hacia el mar. Y yo, Leonor Jiménez García, por fin estaba encontrando mi propio camino, siguiendo mi propio río. Villahermosa nos recibió como toda ciudad grande recibe a quienes llegan sin nada, con indiferencia. Era una selva de concreto donde nadie miraba a los ojos, tan diferente a Tenosique que parecía otro país. Llegamos a la terminal sin rumbo fijo, 5 muchachas asustadas con nuestros pequeños bultos, mirando a todos lados sin saber hacia dónde ir. El dinero que nos había dado don Chuy apenas alcanzó para los boletos. Ni siquiera habíamos desayunado. ¿Y ahora?, preguntó Teresa, abrazándose como buscando protección. Carmen, siempre nuestra fortaleza, señaló una iglesia que se veía a lo lejos. Vamos. La iglesia ayuda a quienes lo necesitan, no es lo que dicen. Dude. Un templo era lo último que quería ver, pero no teníamos otra opción. La parroquia de San Judas Tadeo estaba en una plaza concurrida. Al llegar, terminaba una misa. Esperamos afuera hasta que salieron los feligreses y apareció el párroco. El padre Jerónimo no se parecía a ningún sacerdote que hubiéramos conocido. Era un señor de unos 60 años, con cabello cano alborotado, anteojos en la punta de la nariz y una sonrisa amable en su rostro redondo. Vestía una sotana gastada que parecía tener una década. ¿En qué puedo ayudarlas, hijas?, preguntó al vernos en la puerta. Carmen tomó la iniciativa y contó una historia a medias, que veníamos de pueblos, buscando trabajo en la ciudad, sin tener dónde quedarnos. No mencionó el convento, ni nuestra huida, ni lo ocurrido. Hay verdades demasiado pesadas para compartirlas, incluso con quien viste sotana. El sacerdote nos observó un momento, como si pudiera leer más allá de nuestras palabras. Luego suspiró. Vengan conmigo, dijo. No tengo mucho que ofrecer, pero lo poco que hay, lo comparto con gusto. Nos condujo a la casa parroquial, una construcción sencilla detrás de la iglesia. En la cocina, encontramos a doña Esperanza, una señora de cabello plateado preparando los alimentos. Doña Esperanza, exclamó el sacerdote. ¿Podría poner 5 platos más en la mesa? Tenemos invitadas. La mujer nos examinó detenidamente, notando nuestra vestimenta peculiar. La ropa del internado apenas disimulada bajo las pocas prendas comunes que teníamos, y nuestra actitud temerosa, con la mirada baja que nos habían enseñado a mantener. Murmuró, colocando las manos en la cintura. Estas jovencitas parecen venir huyendo. Carmen retrocedió instintivamente, y sentí que el corazón se me detenía. Pero entonces doña Esperanza mostró una sonrisa cálida, revelando un pequeño espacio entre sus dientes. Lo que haya pasado, ya quedó atrás. Aquí lo importante no es de dónde vienen, sino hacia dónde van. Siéntanse, les prépararé un cafecito en de comer. Están tan delgaditas que me preocupan. Ese café fue el más delicioso que había probado. Pan recién horneado con mantequilla, pan dulce tradicional, café de olla con leche. Comimos con tanto gusto que parecía que no habíamos probado bocado en días. Creo que doña Esperanza nunca había visto tanta hambre junta. La casa parroquial no tiene espacio para hospedarlas, explicó el padre cuando terminamos. Pero conozco a alguien que puede ayudar, doña Consuelo, una señora viuda que vive cerca. Tiene una casa de huéspedes donde recibe muchachas que vienen del campo a trabajar en la ciudad. Es un lugar modesto, pero seguro y limpio. Después de la comida,
que incluyó arroz, frijoles, pollo en mole y verduras que nos conmovieron porque extrañábamos la comida casera. El padre nos llevó a la casa de Doña Consuelo. Era una residencia antigua y espaciosa, con un jardín frontal lleno de bugambilias y un patio donde las gallinas paseaban libremente. Doña Consuelo era una señora de unos 60 años, bajita, de complexión robusta y ojos pequeños pero vivaces que parecían traspasar el alma. 5 de una vez, padre. Se rió al vernos. ¿Quiere que convierta esto en un internado? Di un respingo al escuchar eso. Patricia Paladecchio. ¿Acaso sabía? ¿El padre había adivinado nuestra historia? Son buenas muchachas, doña Consuelo, dijo el sacerdote. Necesitan un techo y trabajo. Pensé en usted inmediatamente. Doña Consuelo nos observó un momento antes de sonreír. Tengo 3 cuartos disponibles. Pueden quedarse 2 en cada uno y una sola. Preferimos estar juntas, intervino Carmen rápidamente. 2 por habitación está perfecto. Cuando el padre se marchó, doña Consuelo nos mostró los cuartos. Eran sencillos. 2 camas, un ropero o una mesita, pero comparados con nuestro anterior alojamiento parecían habitaciones de hotel. Las reglas son claras, explicó. No se permiten visitas masculinas, ni bebidas, ni desorden. El desayuno es a las 6. Quien no llegue, se queda sin comer, así de simple. La cena es a las 7. Quien llegue tarde encuentra la comida fría. La renta se paga el día 5, sin excepciones. Hizo una pausa, mirándonos a cada una. Y no me interesa su pasado ni sus razones. Este es un lugar para comenzar de nuevo. Esa noche, recostada en una cama suave por primera vez en casi 2 años, lloré quedamente. No era tristeza, era alivio. Estábamos lejos, estábamos seguras, estábamos juntas. Al día siguiente empezamos a buscar empleo. No fue sencillo. Nuestra única experiencia se limitaba a rezar, limpiar y obedecer. No teníamos papeles, ni referencias, ni nada. Hay un taller de costura aquí cerca, mencionó doña Consuelo cuando regresamos desanimadas. La señora María Elena es mi amiga, hablaré con ella. Al día siguiente fuimos temprano al taller. Era una nave grande donde varias mujeres trabajaban en máquinas de coser, confeccionando ropa para las tiendas locales. La señora María Elena era una persona seria, de pocas palabras, nos miraba con cautela. ¿Saben coser?, preguntó. Sí, respondió Carmen. Y era verdad. En el internado cosíamos durante horas todos los días, haciendo sábanas y manteles para hospitales. Demuéstrenlo, indicó, señalando las máquinas vacías al fondo del taller. Cada una tomó asiento frente a una máquina. El sonido mecánico, la esencia de las telas nuevas y los movimientos constantes me recordaron tanto al convento que, por un instante, sentí que había regresado. Sin embargo, al observar mi entorno y ver a mis compañeras conversando animadamente, algunas tarareando canciones populares, comprendí que ahora era diferente. Doña María Elena revisó nuestro trabajo minuciosamente. No está nada mal, comentó después. Las acepto. El pago es por pieza al finalizar la semana. Así empezó nuestra nueva etapa en Villahermosa. Trabajábamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde en el taller. El trabajo era intenso, pero el ambiente era agradable. Las demás costureras eran mujeres sencillas, muchas venidas de pueblitos, cada una con su propia historia de perseverancia. Cuando recibimos nuestro primer sueldo al terminar la semana, aunque modesto, nos llenó de orgullo. Era dinero honesto, fruto de nuestro esfuerzo, que podíamos usar a nuestro gusto. Necesitamos comprar ropa nueva, propuso Teresa con entusiasmo. Ya no quiero seguir usando estas prendas. Visitamos el mercado local y adquirimos ropa sencilla, de segunda mano, pero nuestra. Cada una eligió algo que reflejaba su personalidad. Me compré un vestido color turquesa que me recordaba al río Usumacinta. Gradualmente, nos fuimos adaptando a la vida citadina. Aprendimos a usar el transporte público, a negociar en los mercados, a caminar con seguridad por las calles.
Los domingos asistíamos a misa con el padre Jerónimo, no por obligación sino por gratitud, y porque sus enseñanzas mostraban un Dios diferente. Un Dios bondadoso, no severo. Un Dios que acoge, no que rechaza. En sus homilías explicaba que el verdadero error no está en amar o cuestionar, sino en lastimar a otros. En utilizar la fe para dominar. Durante una de estas misas conocimos al profesor Manuel, un maestro retirado que daba clases de alfabetización en la parroquia. Carmen, siempre decidida, preguntó si podíamos asistir. Claro que sí, respondió amablemente. La educación es para todos, especialmente para quienes se les ha negado. Así que después de coser todo el día, dedicábamos las noches a aprender lectura, matemáticas, historia y geografía. El conocimiento nos abrió nuevos horizontes. Quiero terminar la secundaria, anunció Carmen después de una clase. Y luego estudiar en la universidad. ¿La universidad? Comentó Patricia incrédula. Eso es soñar muy alto. ¿Por qué no? Respondió Carmen con determinación. Tenemos la misma capacidad que cualquiera, solo nos faltaba la oportunidad. Ese anhelo comenzó a crecer también en mi interior. Recordé que antes soñaba con ser maestra. ¿Por qué no intentarlo ahora? Ha transcurrido un año desde que salimos. Hemos progresado poco a poco. Dejamos la casa de Doña Consuelo y rentamos una casita modesta en las afueras. Carmen Patricia Guayo. Teresa encontró un buen muchacho que trabaja en una panadería y vive con su familia. Lucía decidió volver a su pueblo, Palenque, con una tía que la recibió. Nuestra casa es pequeña pero propia. Tenemos un jardincito donde cultivamos hierbas aromáticas y flores. Tenemos libertad, tenemos tranquilidad, aunque las experiencias pasadas aún nos afectan. A veces despierto asustada por las noches, con recuerdos del encierro. Carmen también tiene pesadillas. Patricia sigue siendo callada, sobresaltándose con ruidos fuertes. Debemos contar nuestra historia, sugirió Carmen una noche mientras tomábamos café en el portal. No solo entre nosotras, sino a todos. ¿Quién nos creerá? Contesté, sintiendo regresar la inseguridad. Solo somos 3 mujeres sencillas, sin estudios, sin apellidos importantes. Ya no somos 3, afirmó. Somos 5 y hay más, otras que escaparon antes, otras que siguen allí. Carmen tenía razón. En las clases nocturnas conocimos a Margarita, una señora que también había estado en un convento en su juventud, y a través de ella supimos de otras mujeres con historias similares. Era un sistema perverso. Carmen nos explicó cómo las familias enviaban a sus hijas al convento cuando se portaban mal. Las autoridades religiosas se aprovechaban de esta situación y nadie escuchaba a quienes sufrían. En ese momento conocimos al doctor Hernández, un abogado que ofrecía ayuda legal gratuita en la parroquia los jueves. Escuchó nuestra historia con atención y respeto. Es un asunto delicado, comentó al terminar. Ya saben que la institución es muy poderosa y sin evidencias. Tenemos nombres, interrumpió Patricia con una determinación inusual en ella. Tenemos fechas, tenemos testimonios. Y no somos las únicas, añadió Carmen. Podemos encontrar más personas afectadas, podemos ir a San Cristóbal, hablar con Don Chuy, con la hermana Rosario, si sigue ahí. El abogado se acarició su barba plateada pensativo. Será una lucha complicada. Podrían enfrentar críticas y desconfianza. ¿Están listas para eso? Miré a Carmen, luego a Patricia. Las 3 habíamos sobrevivido momentos muy difíciles. ¿Qué más podría pasarnos? Estamos preparadas, respondí. Solo que antes no lo sabíamos. Los siguientes meses fueron de arduo trabajo. El doctor Hernández nos ayudó a reunir testimonios de otras personas. Encontramos 7 mujeres que habían estado en el convento de las Hermanas de la Divina Providencia en diferentes épocas, todas con historias similares. Margarita nos presentó a Javier, un periodista del Diario de Tabasco que había investigado casos parecidos antes. Le interesó nuestra historia. No puedo garantizar que se publique, dijo con honestidad. Mi jefe teme las consecuencias, pero haré lo posible. Mientras tanto, seguimos adelante.
Me inscribí en un programa educativo y estudiaba después del trabajo. Carmen, cada vez más decidida, planeaba estudiar Derecho. Patricia descubrió su talento artístico y pintaba cuadros que mostraban nuestra experiencia, imágenes conmovedoras de rejas, sombras y manos buscando libertad. Tomé una decisión. Una noche, después de cenar, anuncié, quiero volver a Tenosique. Carmen me miró asombrada. ¿Estás segura? Tu familia. Voy a ver a mi familia, expliqué. Voy a buscar a Miguel. Merece saber qué pasó y necesito saber de él. Mi decisión estaba tomada. Con mis ahorros de 2 años compré un boleto de autobús a Tenosique. Sería un viaje largo, 2 días con varios transbordos. Antes de partir, Patricia me regaló algo especial. Me entregó una pequeña pintura hecha especialmente para mí. Una mujer contemplando el río Usumacinta bajo un cielo despejado. «Esta eres tú», susurró, volviendo a tu río, pero mirando hacia adelante. El regreso fue como revivir mi historia al revés. Cada pueblo, cada paisaje traía recuerdos, algunos tristes, otros dulces. Cuando por fin vi las aguas del Usumacinta, mi corazón se aceleró. Tenosique no había cambiado mucho en 3 años. Las mismas calles sin pavimentar, las mismas casas sencillas, la misma iglesia en lo alto, pero yo sí había cambiado. Ya no era aquella joven inocente que bailaba con Miguel en la fiesta patronal. Me hospedé en una modesta posada del centro. La dueña, doña Aparecida, no me reconoció. ¿Por qué habría de hacerlo? Era solo una más entre los muchos visitantes que llegaban al pueblo por la iglesia. Al día siguiente fui a buscar a Miguel. La farmacia de su padre seguía ahí, pero con un nuevo letrero, Farmacia Nueva Esperanza, propietario Dr. Miguel Ángel Santos. Mi corazón dio un vuelco. Miguel se había convertido en farmacéutico, cumpliendo su sueño, y había vuelto al pueblo. Entré al local con nerviosismo. Detrás del mostrador, un hombre de espaldas acomodaba medicamentos en los estantes. Cuando se dio la vuelta, casi no lo reconocí. Miguel era más alto, más corpulento y llevaba anteojos que le daban un aire distinguido. Pero su sonrisa, esa sonrisa era la misma que me había cautivado años atrás. ¿En qué puedo servirle?, comenzó, pero se detuvo a media frase al verme. Sus ojos se ensancharon, su boca quedó entreabierta. Leonor, susurró, como si estuviera viendo una aparición. Leonor Jiménez. No pude articular palabra, solo sentí que las lágrimas comenzaban a brotar. Santo cielo, Leonor, eres tú. Rodeó el mostrador y se detuvo frente a mí, dudando en acercarse, como si temiera que me desvaneciera. Nos dijeron que te habías ido al convento, después que ya no estabas con nosotros. Casi no lo cuento, respondí con voz temblorosa. Pero aquí estoy. Miguel cerró la farmacia ese día. Fuimos a una cafetería junto al río, donde le conté toda mi historia. Escuchó con atención, sus ojos humedeciéndose por momentos mientras sostenía mis manos entre las suyas. Te busqué, dijo al terminar. Fui al convento de San Cristóbal, pero me aseguraron que no había ninguna novicia con tu nombre. Tu padre prohibió que se hablara de ti. Tu madre enfermó de pena. ¿Mi mamá?, murmuré, sintiendo renacer un dolor antiguo. ¿Cómo está ella? Partió el año pasado, dijo Miguel en voz baja. Dicen que fue neumonía, pero creo que fue de tristeza. Tu padre sigue igual. No falta ningún domingo a misa, sigue exigiendo respeto con mano dura. Me permití llorar por mi madre, por no haber podido despedirme, por todo lo que pudimos compartir y perdimos. ¿Y tú?, pregunté finalmente, limpiándome las lágrimas. Veo que cumpliste tu sueño. Miguel sonrió, esa sonrisa que guardaba en mi corazón como un tesoro invaluable. Me gradué en la Ciudad de México. Regresé hace 1 año, cuando mi padre decidió retirarse. Pero nunca, jamás, te olvidé, Leonor. Esa tarde caminamos por la ribera del Usumacinta como 2 viejos amigos reconectando con el pasado. Miguel me contó sobre su vida, sus estudios, sus planes. Le hablé de Villahermosa, de mis amigas, de nuestra búsqueda de justicia.
Quiero ser parte de esto, dijo con determinación. Lo que viviste tú y las demás no puede quedar así. Sé que enfrentamos personas influyentes, pero con más razón debemos actuar. Respondió estrechando mi mano con suavidad. Me quedé en Tenosique una semana. No busqué a mi padre ni a mis hermanos. Hay lazos que, una vez rotos, no pueden repararse. Pero encontré a la tía Lupita, quien lloró de alegría al verme, y a varios amigos de la infancia que me recibieron con abrazos sinceros. Miguel y yo nos reencontramos con la prudencia de quienes saben que el tiempo y las vivencias nos transformaron. Ya no éramos aquellos jóvenes enamorados, pero quizás podríamos construir algo nuevo, algo basado en cimientos más firmes que un amor adolescente. Al regresar a Villahermosa, llevaba conmigo una promesa: Miguel vendría a visitarme en 3 meses. La vida siguió su curso. Nuestro testimonio encontró eco en otras voces, mujeres que habían pasado por situaciones similares en otros conventos, en diferentes ciudades y épocas. Era como si hubiéramos abierto una puerta que llevaba siglos cerrada. Esto es solo el comienzo, dijo Carmen, guardando los recortes del periódico. Ahora saben que no estamos solas, que ya no callaremos. Nuestra lucha por la justicia continuó, pero ahora tenía algo más por qué vivir: mi futuro. Con el apoyo del señor Augusto conseguí trabajo como auxiliar en una primaria. Aún no era la maestra que soñaba ser, pero estaba en camino. Miguel vino a verme como prometió, conoció a mis amigos, vio nuestro humilde hogar, comprendió la nueva vida que había construido. Me llenas de orgullo, me dijo la víspera de su regreso a Tenosique. Después de todo lo vivido, mantienes la fortaleza para luchar, para construir, para ayudar a otros. Nunca sabemos la fortaleza que tenemos hasta que la vida nos pone a prueba, respondí recordando las sabias palabras de tía Lupita. 3 años han transcurrido desde que dejamos atrás aquellos días oscuros. Carmen progresaba en la Facultad de Derecho, dividiendo su tiempo entre estudios nocturnos y trabajo diurno. Patricia había establecido un pequeño taller de arte donde enseñaba a niños de escasos recursos. Yo había completado mis estudios básicos y comenzaba mi formación como maestra. Nuestro caso legal avanzaba con cautela por los tribunales. Miguel se había establecido en Villahermosa, donde su experiencia en farmacia y su noble corazón lo habían convertido en un pilar de la comunidad. Construimos una relación paciente y sincera, como quien levanta una casa ladrillo a ladrillo. Un domingo cualquiera, el destino tocó a nuestra puerta. Una jovencita de apenas 16 años llegó temblorosa, con un recorte amarillento de periódico que contaba nuestra historia. «Por favor, ayúdenme», susurró con voz quebrada. «Acabo de salir de un internado en Tuxtla». No pudo continuar, las lágrimas la vencieron. Carmen la envolvió en un abrazo protector. «Estás segura ahora», le aseguró con dulzura. «No estás sola». Al mirarla, me vi reflejada 3 años atrás, el mismo temor, la misma angustia, pero también la misma valentía de quien da el primer paso hacia la libertad. Comprendí que nuestro camino apenas comenzaba, que habría más historias por escuchar, más almas por sanar, que el río de mi existencia había encontrado su verdadero propósito. «¿Cuál es tu nombre?», le pregunté mientras le ofrecía un vaso de agua. «Luz», contestó suavemente. «Me llamo Luz». Una sonrisa involuntaria se dibujó en mi rostro. La vida tiene formas misteriosas de enviarnos señales. «Bienvenida, Luz», le dije. «Tengo una historia que compartir contigo». Luz fue la primera de muchas. Después llegó María, una joven de 17 años que venía de Tuxtla. Luego Ana, de 22 años, que había pasado 5 años en un internado de Oaxaca. Siguieron Laura, Isabel, Rosa, una procesión de corazones heridos buscando consuelo y justicia. Nuestra pequeña casa pronto quedó corta. Con el apoyo de Miguel, quien ahora dirigía una farmacia importante en el centro de Villahermosa, conseguimos rentar una casa más amplia en las afueras. Un espacio sencillo pero acogedor, con un patio generoso y suficientes habitaciones. La nombramos Casa Esperanza, en honor a todas las almas que buscaban un nuevo amanecer. «Esto parece una posada», bromeaba doña Esperanza, quien después de jubilarse como ama de llaves de la parroquia, nos ayudaba en la cocina.
No es una posada, le respondíamos, es un hogar donde las heridas sanan y los sueños renacen. Carmen, ya en su segundo año de Derecho, organizó un grupo de apoyo. Nos reuníamos semanalmente en la sala principal de Casa Esperanza. En círculo, cada quien compartía su historia, sus miedos, pero también sus victorias, por pequeñas que fueran. Hoy caminé con la frente en alto, compartía una. Pude expresar mi opinión sin temor, decía otra. Recé porque mi corazón lo pedía, no por obligación, confesaba una tercera. Cada logro, por modesto que pareciera, era celebrado con abrazos y lágrimas de alegría. Nuestro caso legal contra el internado de San Cristóbal avanzaba con paso firme pero lento. El doctor Hernández, nuestro incansable abogado, había sumado a su equipo 4 colegas más que trabajaban sin cobrar, convencidos de nuestra causa. Enfrentamos resistencia, por supuesto. Las instituciones negaron todo. Los responsables fueron transferidos a otros estados. Algunos testigos prefirieron callar. Documentos importantes se extraviaron misteriosamente. Es como David contra Goliat, suspiró el doctor Hernández un día. Pero recuerden que David triunfó. Carmen, siempre optimista, agregó, y esta vez no es un David solo, somos muchos. Nuestra historia comenzó a aparecer en periódicos de todo México. Javier, el periodista que había dado voz a nuestra historia por primera vez, ahora escribía para un importante diario nacional. Nuestro mensaje comenzó a resonar. Recibimos cartas de apoyo, ayuda económica y personas dispuestas a colaborar. Sin embargo, también enfrentamos obstáculos, llamadas sin identificador a altas horas de la noche, mensajes intimidantes y miradas desafiantes de quienes nos reconocían por los artículos. No teman, dijo Miguel, estas reacciones confirman que estamos haciendo lo correcto. Casa Libertad se transformó en mucho más que un refugio. Establecimos un centro educativo donde las jóvenes podían retomar sus estudios y prepararse para un futuro independiente. Patricia enseñaba arte, Carmen compartía conocimientos sobre derechos fundamentales, yo impartía español y matemáticas, mientras Miguel orientaba sobre salud básica. Voluntarios generosos ofrecían talleres de costura, gastronomía y computación. El padre Ramón sugirió registrarnos como asociación civil. Esto nos dará estructura legal y más oportunidades de apoyo, explicó. Así surgió la Asociación Santa María Protectora, nombre elegido por las mismas jóvenes. No se trataba de mí, sino de María, Madre de Jesús, quien para ella simbolizaba el amor maternal y la protección divina que habían añorado en sus días difíciles. Para entonces, ya me había establecido como maestra en una escuela pública. Había completado mis estudios y aprobado los exámenes necesarios. Aunque el sueldo era modesto, me llenaba de satisfacción enseñar a los niños no solo a leer y escribir, sino también a pensar por sí mismos. Miguel y yo celebramos nuestra boda en el jardín de Casa Libertad. Optamos por una ceremonia civil. El señor Augusto, nuestro antiguo maestro, dirigió un hermoso ritual lleno de música y poesía. ¿Prometen construir una vida basada en el respeto, el amor y la libertad?, preguntó. Lo prometemos, respondimos juntos, rodeados de nuestra familia elegida. Carmen, Patricia, las jóvenes de Casa Libertad, el padre Ramón, doña Esperanza, el doctor Hernández, Javier, y todos quienes nos habían acompañado en este camino. La felicidad puede hacernos olvidar que la vida tiene sus propios tiempos. Una semana después de la boda, recibimos una noticia desalentadora. El juez había desestimado nuestro caso contra el internado de las Hermanas de la Divina Providencia por insuficiencia de pruebas. Años de testimonios y documentación, descartados sin más. Carmen estaba desconsolada. Como futura abogada, este fue su primer gran desafío. ¿Cómo pueden ignorar tantas historias?, exclamó con frustración. El doctor Hernández explicó las complejidades legales y las influencias que habían intervenido, pero la realidad era simple. El sistema protegía a los suyos. Esto no termina aquí, declaré durante una reunión urgente en Casa Libertad. Es solo un obstáculo en nuestro camino. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó Lucía, una de nuestras residentes, con preocupación. Ellos tienen todos los recursos, ¿qué tenemos nosotras?
Observé a aquellas mujeres valientes que habían superado tanto y habían reconstruido sus vidas paso a paso. Tenemos algo más valioso, respondí con convicción. Tenemos nuestra verdad y nos tenemos unas a otras. Esa misma noche, trazamos un nuevo plan. Si el sistema judicial no nos escuchaba, alzaríamos nuestras voces más alto. Planearíamos un libro, un documental, charlas educativas. Construiríamos una red de apoyo tan sólida que nadie podría ignorarla. Javier, el periodista, contactó a una editorial independiente que aceptó publicar un libro con nuestras vivencias. Memorias del convento fue el título elegido. Cada capítulo narraba la historia de una de nosotras. No solo relataba nuestras experiencias en el internado, sino también el proceso de sanación y recuperación de nuestra dignidad. Dedicamos meses enteros a escribir. Aunque fue difícil revivir aquellos momentos y plasmar en papel lo que apenas podíamos expresar, el proceso resultó sanador, como limpiar una herida antigua para que finalmente cicatrice. El libro se publicó en el invierno de 1986, casi 7 años después de nuestra partida. Aunque no fue un éxito comercial ni llegó a las grandes librerías, encontró su camino en universidades, grupos de apoyo a mujeres, organizaciones de derechos humanos, fue referencia en investigaciones académicas, tema de debate en seminarios, y lo más valioso, alcanzó a otras mujeres que habían vivido experiencias similares. Mujeres que se sentían solas, que habían guardado su dolor en silencio por décadas, pensando que nadie las comprendería. A Casa Libertad comenzaron a llegar cartas desde todos los rincones de México. Algunas eran breves notas que decían: «También viví esto. Gracias por hacerme sentir comprendida». Otras eran extensos relatos, historias guardadas durante 20, 30, 40 años. Una de esas cartas lo cambió todo. Venía de una señora de Oaxaca, que había estado en el internado de las Hermanas de la Divina Providencia en los años 60. Se llamaba Marta y tenía algo invaluable: evidencias documentadas. Cuando me fui del internado en el 68, escribió, me llevé el diario de la Madre Superiora. Contiene registros detallados de los métodos disciplinarios aplicados a las internas, incluyendo castigos y aislamientos. También hay anotaciones sobre las visitas de los confesores, con fechas, nombres y hasta evaluaciones de las jovencitas. Marta lo había conservado. Guardé este diario casi 20 años, sin saber qué hacer. No confiaba en las autoridades ni en la institución. Al leer su libro, supe que había encontrado a las personas indicadas para confiar este material. Carmen viajó personalmente a Oaxaca para recoger el diario. Regresó una semana después con visible cansancio, pero con una mirada decidida. Todo es cierto, confirmó, mostrando el antiguo cuaderno de pasta negra. Y es más serio de lo que pensábamos. No fueron casos aislados. Era un sistema organizado con registros y traslados estratégicos. Con esta documentación, el Dr. Hernández presentó una nueva demanda, esta vez contra la arquidiócesis responsable. Era un caso más amplio y complejo, pero también más difícil de desestimar. La noticia se propagó rápidamente. Javier publicó un reportaje principal en el periódico con fragmentos seleccionados del diario, protegiendo la identidad de las afectadas pero señalando a los responsables. Otros medios retomaron la historia. Una televisora nacional mostró interés en realizar un documental. Están preocupados, observó Carmen, ya por terminar la carrera de Derecho. Temen que aparezcan más personas como Marta con más evidencias. Las intimidaciones se intensificaron. Lanzaron piedras contra Casa Libertad. Vandalizaron el auto de Miguel. Recibimos llamadas amenazantes mencionando a nuestras familias. Quizás deberíamos pausar esto, sugirió Miguel, principalmente preocupado por mí, esperando nuestro primer hijo. Medité sobre ello varios días, acariciando mi vientre, sintiendo los movimientos de mi bebé. No quisimos saber si sería niño o niña. Deseaba proteger esa vida inocente, pero también anhelaba que mi hijo naciera en un mundo donde la verdad prevaleciera sobre la injusticia, donde las víctimas pudieran encontrar paz. No daremos marcha atrás, decidí finalmente. Seremos prudentes, sí,
pero detenernos ahora sería fallarle a quienes confiaron en nosotros al compartir sus experiencias. Patricia, siempre la más reflexiva del grupo, propuso una idea extraordinaria: convertir su estudio de arte en una galería que mostrara obras inspiradas en las historias del libro y las cartas recibidas. El arte conecta con el corazón de una manera que las palabras a veces no logran, compartió. La exposición Muros de Esperanza se inauguró en el Centro Cultural de Villahermosa en septiembre del 86. Fue conmovedora, reveladora, imposible de ignorar. Cuadros, esculturas e instalaciones narraban historias de supervivencia, silencio y renacimiento. Una obra destacó especialmente: un impresionante mural donde cada ladrillo llevaba el nombre de una mujer que había vivido en internados similares. Reunimos más de 300 nombres de todo México. Cada nombre representa una historia de fortaleza, explicó Patricia a los visitantes. La exposición captó la atención de todo el país. Llegaron periodistas de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Políticos comprometidos con la causa manifestaron su apoyo. Organizaciones de derechos humanos ofrecieron respaldo legal. Finalmente, ante la creciente presión social, las autoridades eclesiásticas emitieron un comunicado oficial. Se establecería una comisión para investigar las denuncias contra el internado de las Hermanas de la Divina Providencia y otras instituciones similares. Es como dejar que el gato cuide la leche, comentó Carmen con escepticismo. Sus sospechas tenían fundamento. La comisión, integrada principalmente por clérigos tradicionalistas, presentó un informe que reconocía solo algunos casos aislados pero negaba problemas estructurales. Las denuncias principales fueron descartadas por considerarse imprecisas. Era predecible, reflexionó el doctor Hernández. Pero mantengan el ánimo. El proceso legal sigue su curso y ahora contamos con el respaldo de la sociedad. Mi hijo nació en enero del 87, en una cálida noche de verano. Un bebé saludable que anunció su llegada con un llanto vigoroso que se escuchó por todo el hospital. Ya sabe hacerse notar, bromeó Miguel, emocionado, mientras sostenía a nuestro pequeño. Lo nombramos Antonio, que significa invaluable, porque nació del amor entre personas que aprendieron a ser resistentes como el roble, capaces de permanecer firmes ante cualquier adversidad. La maternidad transformó mi perspectiva. Nuestra misión adquirió un nuevo sentido. Ya no era solo por sanar el pasado, sino por construir un futuro mejor. Durante los siguientes meses, entre biberones y arrullos, mantuve mi compromiso con la causa. Casa Libertad albergaba ahora a 16 residentes permanentes y brindaba apoyo a más de 50 mujeres en situación vulnerable. Carmen, ya titulada en Derecho, había establecido un despacho especializado en defender a personas afectadas por irregularidades en instituciones. El panorama está cambiando, comentó mientras mecía a Antonio. Los jueces están más receptivos, los fiscales más interesados en investigar. Es un proceso gradual, pero constante. En agosto recibimos una noticia impactante. El padre Salvador, quien había estado en el internado, fue encontrado sin vida en su casa de Tuxtla Gutiérrez. Las autoridades lo catalogaron como fallecimiento por causas naturales. Junto a él, una carta decía: la verdad siempre sale a la luz. La noticia generó sentimientos encontrados. No había satisfacción en la pérdida de una vida. Sin embargo, sentíamos que de alguna manera, la justicia divina había tomado su curso. Al final, la verdad prevalece, reflexionó Patricia, sosteniendo el periódico. No como esperábamos, pero prevalece. Lo más revelador vino después. Comenzaron a surgir testimonios, incluso de algunas religiosas que aún permanecían en el internado. Como si este suceso hubiera abierto las puertas del diálogo. De pronto, quienes habían guardado silencio durante años encontraron el valor para compartir sus historias. Una de ellas era la hermana Rosario, la monja mayor que nos ayudó a escapar. La habían trasladado a un convento en Monterrey después de nuestra huida, pero ahora volvía públicamente para confirmar nuestra experiencia. Ya no puedo mantener el silencio, expresó en una conmovedora entrevista con Televisa. Lo que sucedió en ese lugar, lo que ocurre en tantos otros, no representa los valores cristianos que predicamos.
Su testimonio fue fundamental. Como religiosa con más de 50 años de servicio, sus palabras resonaron dentro y fuera de la institución. Otros religiosos comprometidos comenzaron también a expresarse, solicitando investigaciones profundas y apoyo para las afectadas. En octubre del 87, 8 años después de nuestra partida, Monseñor Alejandro asumió el liderazgo de la arquidiócesis que supervisaba el convento. Era un hombre de 60 años, con formación en pastoral social y dedicado a la justicia. Su primera decisión fue transformar el convento. Este sitio necesita un nuevo propósito, declaró. Se convertirá en un centro de apoyo para mujeres. Carmen fue elegida para integrar el comité de supervisión de esta transformación. Representó un cambio significativo ver cómo el mismo lugar que nos había lastimado ahora buscaba sanar. El proceso legal también progresó. La arquidiócesis propuso un acuerdo que incluía apoyo económico para cada persona afectada, la creación de un fondo para mujeres necesitadas y el compromiso de establecer medidas preventivas en todas sus instituciones. No es la solución perfecta, reconoció el doctor Hernández, pero nos permitirá ayudar a más personas que siguiendo un largo proceso. Organizamos una reunión con todas las involucradas. Algunas querían aceptar la propuesta, otras deseaban continuar hasta las últimas consecuencias. Tras largas conversaciones, llegamos a un acuerdo común. Aceptaríamos la propuesta con una condición especial: la arquidiócesis debería financiar la publicación y distribución gratuita del libro Memorias del Convento en bibliotecas y escuelas de México. Si aceptan esto, comentó una de las señoras mayores, demostrarán su verdadero compromiso con el cambio. Sorprendentemente, Monseñor Alejandro aceptó sin dudar. Es importante que estas historias se conozcan, afirmó, para evitar que se repitan. El acuerdo se concretó en diciembre del 87. No fue el final definitivo, pues otras instituciones seguían operando de manera similar, pero marcó un inicio importante. Con el apoyo recibido, Miguel y yo compramos una casa modesta con un jardín donde Antonio pudiera jugar. Carmen amplió su despacho legal, especializándose en defender los derechos de las mujeres. Patricia desarrolló su estudio de arte, ganando reconocimiento por sus obras conmovedoras. Casa Libertad continuó su labor, ahora con respaldo del Ayuntamiento de Villahermosa y organizaciones civiles, inspirando proyectos similares en otras ciudades. El tiempo siguió su curso. Antonio creció convertido en un niño sensible y curioso que preguntaba sobre las experiencias que habían marcado mi vida. Le compartí mi historia poco a poco, conforme pude procesarla. ¿Por qué la gente actúa así, mamá?, me preguntó una vez al conocer sobre el convento. Es complejo, mi amor, le expliqué con cuidado. A veces las personas se equivocan porque así les enseñaron, otras veces, porque nadie les mostró un mejor camino. Por eso debemos alzar la voz cuando vemos algo incorrecto. Es la razón por la que tu madre, tía Carmen y tía Patricia escribimos ese libro. Antonio creció con esta enseñanza, desarrollando desde pequeño una profunda sensibilidad por la justicia social. En la escuela, sus maestros notaban cómo Antonio siempre defendía a los más vulnerables, mostrando un profundo sentido de justicia. En 1992, cuando Antonio tenía 5 años, recibí una invitación especial. La Universidad Autónoma de Chiapas me pidió compartir mi experiencia en un congreso sobre experiencias en internados religiosos. Nunca había hablado frente a tanta gente. Mi vida era más serena entonces. Daba clases en una primaria, cuidaba a mi hijo y colaboraba con Casa Libertad, mientras Carmen destacaba cada vez más en el ámbito legal. Necesitas ir, me animó Miguel. Tu historia merece ser contada por ti misma, no solo a través de libros o terceros. El día de la presentación, el auditorio estaba repleto. Estudiantes, docentes, reporteros y activistas. Al subir al estrado, sentía las piernas temblorosas y la garganta seca. Pero entonces vi a Miguel y Antonio sonriéndome en primera fila, y detrás a Carmen y Patricia, mis hermanas de vida, junto a varias mujeres que habíamos ayudado en Casa Libertad, ahora con sus vidas transformadas. Tomé aire y comencé. Me llamo Leonor Jiménez García. Nací en Tenosique, Tabasco, hija de Roberto y Guadalupe.
A los 19 años, mi padre me envió a un internado por asistir a un baile del pueblo. Compartí mi testimonio durante 2 horas. Lo conté todo: las dificultades, la tristeza, los momentos difíciles, la huida, la sanación, la búsqueda de justicia. Hablé desde el corazón, sin papeles ni guión, dejando que mi historia fluyera como las aguas del Usumacinta. Al terminar, hubo un silencio profundo. Después, poco a poco, la gente se puso de pie. No fueron solo aplausos, fue un abrazo colectivo. Muchos se conmovieron, otros asentían con empatía y comprensión. Un joven se me acercó después, con los ojos húmedos. Su abuela había vivido algo similar, me dijo. Nunca compartió los detalles, pero ahora entendía mejor su dolor. Me agradeció por dar voz a historias como la de ella. Esa charla me transformó. Comprendí que mi historia, aunque dolorosa, tenía un propósito mayor: sanar, unir, transformar. En los años siguientes, acepté más invitaciones para hablar en universidades, escuelas y centros comunitarios. En 1995, cuando Antonio cumplió 8 años, me propusieron escribir un libro infantil sobre respeto, límites y cómo identificar situaciones incómodas. Mi cuerpo, mis decisiones se publicó al año siguiente y fue adoptado por numerosas escuelas públicas y privadas. Casa Libertad siguió creciendo. Lo que comenzó como un refugio temporal para mujeres que salían de internados ahora apoyaba a personas que enfrentaban distintas situaciones familiares e institucionales. Contábamos con un equipo completo: psicólogos, trabajadores sociales, abogados y educadores. Carmen se convirtió en una reconocida defensora de los derechos de las mujeres en México. La invitaban a colaborar en la redacción de leyes para proteger a personas en situaciones vulnerables. Patricia transformó su taller en un espacio de arte-terapia, ayudando a sanar a través del arte. Yo continué siendo maestra, madre, esposa y guardiana de una historia que necesitaba ser contada para evitar que se repitiera. En 2005, 26 años después de nuestra partida del internado, me invitaron a volver a San Cristóbal de las Casas. El antiguo edificio de las Hermanas de la Divina Providencia se había transformado en un centro de apoyo para mujeres, llamado Centro Hermana Rosario, en honor a la religiosa que nos ayudó a salir y que ya había partido. Dudé en aceptar. Regresar a ese lugar despertaba recuerdos difíciles, pero quizás era momento de cerrar un ciclo, de hacer las paces con un pasado que, me gustara o no, me había convertido en quien soy. Te acompaño, dijo Miguel, como siempre. Yo también voy, añadió Antonio, ya un joven de 18 años, alto y fuerte como su padre, pero con mi misma mirada inquieta y curiosa. El regreso a San Cristóbal fue como viajar en el tiempo. La ciudad había cambiado notablemente. Las calles de San Cristóbal de las Casas mostraban signos de progreso, pero conservaban su esencia colonial. El río Usumacinta seguía siendo majestuoso como siempre. Los árboles de primavera continuaban adornando las calles con sus flores brillantes. Los caminos empedrados del centro histórico permanecían intactos, testigos silenciosos del paso del tiempo. El antiguo convento, sin embargo, era irreconocible. Los muros imponentes habían sido reemplazados por una cerca discreta y un portón que permanecía abierto. El jardín, antes sobrio y austero, ahora rebosaba de vida con flores multicolores. La antigua capilla se había convertido en una acogedora biblioteca comunitaria. Me recibió Mariana, la directora del centro, una mujer de presencia firme de unos 40 años, con una sonrisa cálida y mirada perspicaz. Es un privilegio conocerla, doña Leonor, expresó, estrechando mi mano con afecto. Su libro transformó mi vida. Después de leerlo, decidí dedicarme a ayudar a mujeres que han pasado por situaciones difíciles. Me guió por las instalaciones. Las antiguas habitaciones ahora eran espacios confortables donde las mujeres en situación vulnerable encontraban refugio temporal. El comedor, donde antes reinaba el silencio obligatorio, se había convertido en un espacio alegre donde los pequeños jugaban mientras sus madres participaban en talleres de capacitación. Y el sótano. El sótano había sido completamente renovado, transformado en una galería donde las obras de Patricia y otras artistas narraban historias de superación y renacimiento.
Queremos preservar la memoria de lo sucedido, explicó Mariana. No para mantener el resentimiento, sino para asegurarnos de que estas situaciones no se repitan. El último día, participé en una ceremonia especial. Se develaría una placa en la entrada del centro, relatando su historia, desde sus inicios hasta su transformación en centro de apoyo, honrando a quienes ya no están con nosotros. La placa incluía nuestros nombres, el mío, el de Carmen, Patricia, Teresa, Lucía y también el de la hermana Rosario, cuya valentía había salvado tantas vidas. Estas mujeres nos enseñaron que la verdadera fe nos hace libres, expresó el obispo durante la ceremonia, y que el amor divino se manifiesta en la dignidad y la libertad. Contemplando esa placa, el edificio transformado, las mujeres y niños que ahora encontraban esperanza allí, experimenté algo inesperado, serenidad. No una que borrara el pasado, sino una que nacía de saber que nuestra lucha había valido la pena, que nuestras experiencias ahora servían para sanar a otros. De regreso a Villahermosa, mientras el autobús atravesaba la Sierra Chiapaneca, Antonio me preguntó, «Mamá, ¿alguna vez te has arrepentido de compartir tu historia?» Observé por la ventana el atardecer que pintaba el cielo de oro, pensando en todas las personas que habíamos ayudado, en las leyes que habían cambiado, en las conciencias que habían despertado. Antonio es ahora profesor universitario, comparte su vida con un terapeuta maravilloso, y son padres de 2 niñas que iluminan mis días. Miguel, mi compañero de tantas batallas, partió hace 5 años tras enfrentar una enfermedad. Perdí una parte de mi corazón, pero la que conservo sigue latiendo con fuerza, pues aún hay mucho por hacer. Casa Libertad se ha convertido en una red de centros de apoyo en todo México. Carmen, a sus 68 años, continúa ejerciendo como abogada y asesora en temas de protección a personas vulnerables. Patricia, con 70 años, se dedica a enseñar arteterapia a nuevas generaciones de terapeutas. Yo sigo compartiendo mi testimonio en escuelas, universidades y centros comunitarios, porque creo en el poder sanador de las historias. Hace poco, un joven reportero me preguntó, «Doña Leonor, después de todo lo vivido, ¿aún conserva su fe?» Le sonreí, comprendiendo su curiosidad. Es una pregunta frecuente, pues muchos esperan que haya perdido toda creencia después de mis experiencias. Sí, mantengo mi fe, le respondí, pero no en un ser supremo autoritario que infunde temor. Creo en un ser de amor, libertad y justicia. Uno que no está confinado en conventos o templos, sino que acompaña a quienes sufren, que consuela a los afligidos y celebra con quienes encuentran su libertad. La fe que encontré después de mi experiencia transformadora es muy diferente a la que me enseñaron en mi niñez. Es una fe que acoge las dudas, que crece con las preguntas y que evoluciona con el tiempo. Una fe que me sostiene cuando las fuerzas se agotan y el corazón se siente pesado. Sentada en el portal de mi casa en Villahermosa, bajo el cielo estrellado, recuerdo a todas las mujeres valientes que han compartido sus vivencias conmigo. Sus historias resuenan en mi memoria como un canto de esperanza que nadie podrá apagar. Me veo reflejada en aquella jovencita de Tenosique que bailaba con Miguel en la fiesta patronal, sin imaginar el camino que le esperaba. Pienso en aquella muchacha asustada que rezaba en el frío suelo de aquel lugar, en la joven que escapó llevando solo su fe y sus sueños, en la maestra que encontró en la educación un camino hacia la libertad. Todas esas versiones de mí siguen vivas en mi interior, forman parte de quién soy hoy. Las marcas del pasado son mis insignias de honor, testigos de una travesía que, aunque no elegí, aprendí a enfrentar con dignidad. Esta es mi historia. Un relato de superación, pero también de amistad, de amor y de renovación. Una historia que continúa escribiéndose cada día, a través de las vidas que tocamos, los cambios que inspiramos y los recuerdos que atesoramos. Como dice un antiguo refrán mexicano, quien cuenta una historia siembra una semilla. Deseo que mi testimonio, al ser compartido, crezca no en dramatismo, sino en fortaleza y autenticidad. Que inspire a otros a alzar su voz y encontrar su propio camino. Porque al final, eso es lo que significa estar vivo, descubrir nuestra verdadera esencia y utilizarla para iluminar el sendero de quienes vendrán después. Si estás escuchando esta historia, desde donde sea que te encuentres,
Recuerda que tu voz es valiosa. Tu historia merece ser contada. Tus experiencias merecen ser compartidas. Soy Leonor Jiménez García, originaria de Tennessee, Tabasco. Y esta es la historia de cómo encontré, después de mucho andar, una fe que libera y transforma. ¿Y tú, que me escuchas desde algún lugar, comparte tus pensamientos? Tu voz también es parte de este viaje de sanación y transformación.